reservado es para no sentarse. Lo que está libre es lo que os podéis sentar. En el reservado es el que no os podéis sentar. Es que lo hacen al revés. Los reservados son para que no se siente la voz. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Ya, bien. Estoy viendo que hay gente que no le gusta el fútbol, ¿eh? No son, oye, ¿qué tiene la hora? Hoy a las 9 juega España. Por eso. Terminaremos a las 9 menos cuarto. A ver qué cerrar. Se va viendo un poquito más. Curiosamente de distintos tipos, nunca de mismo. Y luego para hablar aquí. ¿No las has apretado? No, está. Se oye, ¿no? Pues No sé si se verá la imagen ahí. sí, Sí, se ve bien. ¿no? Pero Se ve no, bien. se ve. Buenas tardes, perdón por el pequeño retraso. Continuamos hoy con el ciclo de conferencias que ya la mayoría de ustedes conocen, ligado al ciclo expositivo y al ciclo de conferencias llamado África en la memoria. Si hasta ahora habíamos traído historiadores civiles, seguimos con los historiadores, pero empieza el ciclo, salvo la conferencia del jueves, el ciclo de los historiadores militares. No es que pretendamos confrontar opiniones de historiadores militares con historiadores civiles. No es esa nuestra intención, al revés. Lo único que pasa es que sí queríamos tener casi un 50% de historiadores civiles y de historiadores militares en este ciclo de conferencias. Por cuestiones de temas y cuestiones de calendario, pues ha coincidido que los tres primeros han sido historiadores militares. El jueves intervendrá historiadores civiles, el jueves intervendrá el cuarto historiador civil y los restantes que intervendremos hasta ahora somos historiadores militares. Bien, en esta ocasión contamos, me voy a poner las gafas, porque condensar un currículum tan denso como el del profesor, el del coronel Jesús Narciso Núñez Calvo, es difícil, gracias a que él ha tenido la amabilidad de condensarlo, de tomarse el trabajo de condensarlo, sintetizarlo, para no tener que gastar no 1 hora, sino 2 horas en poder
hacer su laudatio. En el ámbito académico, Jesús Narciso Núñez Calvo, hay que señalar que es doctor en Historia Contemporánea por la UNED desde el año 2016, académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, que se fundó hace escasamente 3 años o 4 en Madrid, académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Letras y Ciencias de Cádiz, y es delegado en Andalucía de la Asociación Española de Militares y Escritores y también de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Como profesional es coronel de la Guardia Civil, actualmente jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, y ha estado destinado en la Comandancia de Melilla y comisionado en la de Ceuta. Es colaborador del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil. Ha recibido numerosos premios, entre los que voy a destacar solamente uno, el último que ha recibido, que es el premio del Ministerio de Defensa Marqués de Santa Cruz de Marcenado de este año, que ha salido publicado muy recientemente en el Boletín Oficial de Defensa y que le harán entrega en el mes de septiembre Su Majestad el Rey en el CSDEN, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa. Es legionario de honor y regular de honor. Como escritor y como historiador, es autor y coautor de una decena de libros y monografías, 500.000 de artículos, no me he equivocado, se lo he preguntado si era cierto, 500.000 de artículos, 500 artículos y más de medio centenar de conferencias, ponencias y comunicaciones relacionadas con la historia militar, parte de la cual trata sobre la presencia española en África, Ceuta, Melilla, Protectorado de España en Marruecos, Ibn y Sáhara y Guinea. Es mención especial, merece mención especial su coautoría en el libro Las campañas de Marruecos 1909-1927, del que luego nos hablará, que ha sido reeditado varias veces por la editorial Almena desde el 2001, en el cual es autor de los capítulos La Marina de Guerra en las campañas de Marruecos y La Guardia Civil en las campañas de Marruecos, ambos entre 1909 y 1927. También merece mención especial su coautoría en una de las últimas obras suyas, en el libro España en Guinea Ecuatorial, nuevos testimonios y aportaciones, recién editado por el Ministerio de Defensa y que es fruto de la colaboración entre la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y el Instituto de Historia y Cultura Militar. En esta obra es autor del capítulo La Guardia Civil en la Guinea Española 1904-1969. Antes de darle la palabra, y en vista que vamos con un poquito de retraso y para no quitarle tiempo, quisiera agradecer la presencia al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, don Antonio Rodríguez Medel Nieto, y al coronel Rafael Vidal, presidente de la Hermandad de Veteranos y Retirados de Málaga. Sin más, le iba a puntualizar algunas publicaciones de la extensa lista que hay dedicada por el profesor Jesús Narciso Núñez Calvo al tema de África, pero yo creo que es mejor darle la palabra y disfrutar de su sapiencia y de su palabra en relación al tema que nos trae hoy aquí, que es, en resumidas cuentas, aunque el título es Del Barranco del Lobo a la Marcha Verde, en resumidas cuentas es estudiar la presencia española en África durante el siglo XX. Sin más, cedo la palabra a Jesús. Jesús, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien al final? Vale. Bueno, primero agradecer, por supuesto, al doctor y teniente... Como yo me quedo con la mascarilla puesta, cumplimos las normas. Primero agradecer la presencia de todos ustedes, porque que tengan ustedes la gentileza de, con todas las cosas que tiene uno siempre de obligaciones por ahí a lo largo de la vida, y que vengan a escuchar a otra persona, pues la verdad que me siento muy honrado por la presencia y compañía de todos ustedes. Quiero agradecer también al doctor y teniente coronel del Ejército, Pedro Luis Pérez de Fría, bueno, pues que me haya invitado a la Academia de Ciencias y Arte de la Academia de las Ciencias y Artes Militares para poder estar aquí. Y aquí, aunque no sé si hay algún representante del Ayuntamiento, pero es que hay que felicitar con los tiempos que corren al área de cultura del Ayuntamiento de Málaga,
por apoyar este tipo de iniciativas, porque por desgracia es difícil que conseguir este tipo de apoyos para jornadas de este tipo y luego, por desgracia, yo colaboro con varias universidades, ¿no? Y yo, francamente, lo que menos veo son estudiantes entre el público siempre. O sea, a mí me encantaría, estoy súper honrado de ver tantas personas como hay aquí, pero a mí, sinceramente, me encantaría que hubiera un grupo de gente joven, universitaria, estudiante, porque eso demuestra que tienen interés por... Y es una de las cosas que yo creo que los que nos movemos en el ámbito académico echamos de menos, porque decimos, ¿de a quién le damos el relevo? ¿Quién va a recoger el testigo, ¿no? ¿O qué va a ser del futuro, ¿no? de ello? Bueno, vamos a entrar un poco en materia con el tema. Previamente sé que han tenido ya 3 magníficas conferencias, de las cuales hay 2 que sirven muy bien de antecedentes, ¿no? Para lo que vamos a hablar. Una de los antecedentes del siglo XIX, en las guerras de África, desde Castillejos a Cabrizas Altas, que dio el profesor José Manuel Cuenca Toribio, y luego el protectorado de Marruecos, desde el 1912 hasta 1956, con lo cual me ayuda mucho, porque si no es imposible realmente, del doctor Emilio de Diego García. Constituyen evidentemente una magnífica ambientación e introducción para hablarles de lo acaecido en el siglo XX. Hablar desde el Barranco del Lobo, en 1909, en el campo exterior de Melilla, que además los que hemos vivido en Melilla, hemos estado destinados en Melilla y conocemos la zona, pues es más fácil asimilarlo que para aquel que no lo ha conocido, ¿no? Ahí situado en las estribaciones del Gurugú, ¿no? Hasta la Marcha Verde, en 1975, en el Sáhara, y hay que pasar por las campañas de Marruecos de 1909 hasta 1927, con especial referencia al desastre anual que estamos ahora en pleno centenario, no celebrando, pero sí conmemorando. Las tragedias nunca se celebran, pero sí deben conmemorarse. El desembarco de Alhucemas de 1925, la ocupación de Ifni en el 34, la crisis de 1940 con la ocupación de Tánger, de lo cual hablamos muy poco y se sabe muy poco y es interesantísimo. Además tuvo una razón de ser muy importante. La crisis de 1945, de la cual apenas no hay nada escrito, que está a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial y se decide cambiar al alto comisario y se cambia al general Yoldi por Varela. ¿Por qué se cambió? ¿Qué es lo que había detrás? ¿Qué es lo que está metido en documentación clasificada que todavía no ha visto la luz? Que es lo que también les quiero un poco meter la semilla, ¿no? La crisis de Guinea en el 68-69, la crisis del Frente Polisario en mayo del año 75, con el secuestro de 2 patrullas del ejército español, que fueron prisioneros durante varios meses, precisamente los oficiales, suboficiales y soldados españoles y que estuvieron en Argelia y fueron entregados allí, y luego pues la Marcha Verde en noviembre de ese año, ¿no? Bueno, imposible en 45 o 50 minutos entrar en un tema tan denso, intenso y complejo de esos 66 años. Pero, y la verdad que daría para varios congresos, jornadas, monografías, pero bueno, voy a ir, por eso no vamos a hablar yo no voy a detallar de las batallas militares. Hay un libro que se ha referido, lo escribimos hace 20 años, 4 personas que hace ya 20 años teníamos inquietudes, posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, lo han reeditado un montón de veces, y el que quiera conocer el detalle de muchas claves desde el punto de vista militar, de movimientos, de nombres de mandos, qué es lo que ocurrió, dejó de ocurrir, las tesis y las antítesis de ello, yo les recomiendo, porque 20 años después se sigue reeditando, deberíamos tener tiempo para poder actualizarlo y con más fuentes, pero la verdad que lo ojeaba el otro día para un poco ambientar esto y digo, es que sigue siendo todavía un libro de obligada referencia que hizo Almena. Yo lo que les voy a hablar no va a ser solamente una visión panorámica, estratégica, sino les voy a meter algunas claves para que piensen, porque realmente escuchar ya una cosa que ya está dicha 20.000 veces, pues no vamos a hablar de todo lo que ocurrió, el desastre anual, la retirada, el general Silvestre, si el rey Alfonso XIII animó o no animó, en fin, ese tipo de cosas ya ustedes, que además supongo que son un público muy especializado y seguramente en algunos puntos concretos tienen mucho más conocimiento incluso que quien tiene la osadía de hablarles. Yo quiero hablarles de otras cosas y de cosas que a veces se saben pero no se dicen, están en papeles, pero esos papeles todavía no han visto la luz.
Y yo creo que es interesante, ¿no? Por supuesto, lo que voy a hablar es la opinión personal. Mi profesión, yo soy militar en activo, con responsabilidades en activo, y voy a hablar muchas veces de Marruecos. Lo que voy a hablar es de historia, no voy a hablar, por supuesto, de criterios fuera del margen o del mundo académico. Por supuesto, la historia, y eso lo sabemos los historiadores, es constantemente revisable, porque cada vez que aparece una fuente nueva, cada vez que aparece un documento, pues a lo mejor rompe teorías, arroja luz y todo esto que digo, bueno, voy a centrar un poquito al principio del siglo XX para poder entender el por qué estamos en Marruecos. Mucha gente se sigue preguntando, ¿y tuvimos que ir a Marruecos? ¿Y tuvieron que morir tantos miles de soldados españoles? ¿Realmente era necesario para la política española internacional que varias generaciones terminaran derramando su sangre allí? Bueno, pues primero hay que irnos muy cerquita de aquí, a Algeciras, a la conferencia de Algeciras de 1906, ese reparto colonial de África, que realmente España tampoco tenía mucho interés en ese reparto colonial africano. Estábamos todavía con lo que había sido, estamos con el tema postraumático del desastre de 1898 con la pérdida de nuestras colonias de ultramar, ¿no? ¿Quién tenía más interés ahí? Pues evidentemente Francia era la más interesada, nuestro vecino del norte, que además tenía su propia hoja de ruta y será una constante a través del desarrollo de la política española en el siglo XX, ¿no? Entonces, a pesar de los acuerdos primero están para incumplirlos. O sea, todo aquel que se crea que un acuerdo para cumplirlo ya va mal, va equivocado, va engañado y desde luego no sabe en qué mundo están. Todos los acuerdos se suscriben realmente para incumplirlos. Pasa que una cosa es la letra del contrato y otra cosa es la aplicación del contrato, el desarrollo del contrato, ¿no? Entonces Francia, que tenía su propia hoja de ruta, pues inició una penetración pacífica, sanidad, en la enseñanza, comunicación, etcétera, pero ellos iban realmente a lo suyo, ¿no? Y al año siguiente ya de la conferencia de Algeciras, en 1907, hay dos sucesos que son graves. Uno es el asesinato de un doctor en Marrakech, que entonces Francia, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues organiza una represalia, ocupa Oujda, que está próximo a Argelia, que evidentemente totalmente contrario al acuerdo de la conferencia de Algeciras. Y en 1907, ahí empezaron ya a meternos a los españoles. En 1907, en agosto, se produce el asesinato de 9 obreros que trabajaban en unas canteras cerca del puerto de Casablanca. Unos obreros eran españoles, otros eran franceses y otros italianos. ¿Y cuál es la reacción? Pues la acción es, a mí me han pegado, pues yo castigo y reacciono y envío entonces, por un lado, Francia envía 2 buques de guerra y España envía un buque de guerra. En principio para protección de los consulados y de los ciudadanos españoles que hay y europeos que hay en Casablanca. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que Francia, aparte de eso, envía tropas. Y esas tropas, pues, realizan acciones de castigo y aproximadamente hay más de 1 millar de muertos entre los civiles en la zona de Casablanca. Ya el ambiente que se estaba ya caldeando y se estaba islamizando, como diríamos hoy día, y está en contra de la presencia europea y de la entrada que está de los europeos en Marruecos, esto va caldeando bastante el ambiente. Y se va creando, bueno, pues hasta el momento todavía hay un sultán que es pro-europeo, pero pronto aparecerá a partir de enero de 1908 su hermano, que lo quita de en medio y que es totalmente anti-europeo y que va a tener muchas consecuencias. Y ya vamos a meter un poquito en el barranco del lobo, que voy a explicar alguna serie de cosas que luego simplemente nos abrirá muchísimo para ir ya más de carrerilla en buena parte de las décadas siguientes. En enero de 1909 podemos decir que la tranquilidad del campo exterior de Melilla pues era buena. Teníamos al Rossini allí, que era un pirata, un vendido, un bandolero, que, bueno, pues, pero sabía, el sultán y sus tropas del Magén, bueno, pues eran débiles, mal organizadas, etcétera, etcétera, y realmente pues que controlaba toda la parte exterior era él. Con lo cual, los acuerdos de las autoridades militares y las autoridades económicas de Melilla, de los empresarios, pues se firmaban con él e incluso daba concesiones para las minas. Sin clave económica es imposible entender la presencia europea en Marruecos y, por supuesto, en África, ¿no? En otros escenarios del mundo hay otras claves, pero Marruecos, África, si no hay un interés económico, es imposible entender el por qué ha habido la cantidad de guerras y conflictos que ha habido en el continente africano. Un 9 de febrero de 1909
se firma un tratado entre franceses y alemanes, forzado por el Kaiser alemán, porque claro, estaba celoso, veía que los franceses se iban extendiendo y bueno, y Alemania, que hay que pensar que estos 5 años antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, entonces intenta tener presencia militar, presencia económica sobre todo. La militar es para proteger y defender y marcar el territorio y garantizarlo, pero aquí lo que importa es el tema económico. Y fruto de ese acuerdo que se firma, se crea la Unión de Minas Marroquíes. Y entonces la participación del capital es curioso. 45% francés, 20% alemán, 12% ingleses, porque los ingleses nunca están en un sitio, pero están presentes en todo, y no se puede realizar ningún negocio en África, ningún reparto colonial, sin que los ingleses estén vigilantes, atentos a todo lo que sucede y tener su porción, para luego poder ejercer y ser llave de paso, para poder ejercer precisamente su poder, y solamente un 10% español. No nos gustó a los españoles, protestamos, pero al final, ¿qué ocurre? Tragamos. Lo que no ocurre siempre en política internacional. Al final España normalmente siempre termina tragando porque dice, más vale un poquito de pastel que no que nos dejen sin pastel. ¿Cuál era el problema que teníamos? Perdón, antes había dicho yo el Rossini, perdón, era el Rogui. Me he equivocado entre Micián, el Rogui, Rossini, Micián, etc. Fue el Rogui, bueno, eran igual de piratas, O sea, todos estos que estoy hablando, aunque eran de cávilas distintas y de zonas distintas, uno de familias más notables y otro de familias menos notables, pero bueno, si hubiera que hacer una pandilla, pues la verdad que todos sean tremendos. Estaba hablando, perdón, del Rogui. Y el Rogui había otorgado las concesiones para la Compañía del Rif, que esa sí era de capital español, pequeñita, modesta, como son las españolas, y luego había una compañía norteafricana de minas, que aunque tenía su sede social en España, era de capital francés. Francia, mientras tanto, iba haciéndolo por su cuenta y había conseguido establecer una línea de explotación de mineral desde Argelia, que era su colonia, hasta Melilla. La reacción del gobierno español, que entonces estaba Maura, concretamente, bueno, pues autoriza la reanudación de trabajos en minas, en el campo exterior de Melilla, para hacer un poco la competencia. ¿Quién está mandando militarmente? Y pues muchas veces las personas no son importantes en momentos determinados de la historia, porque estuviera quien estuviera, era inexorable lo que iba a ocurrir, pero otra vez es que quien está es el que decide el curso de la historia. El que está al frente de las fuerzas militares en Melilla es el general Marina. El general Marina, cabeza bien amueblada, llegó a ser incluso ministro del Ejército posteriormente, años después. Bueno, pues pide, lo primero dice, bueno, si vamos a empezar a hacer y se van a ampliar los trabajos de las minas, lo primero que hay que hacer es asegurar militarmente el tema. Y para salir fuera de lo que es Melilla, ir al campo exterior y profundizar un poco, pues tenemos que crear y construir fuertes para ello. Y entonces, Entrenador y el Atalayón, pues vamos a construir fuertes. Pero el gobierno, pues no lo autoriza. Entonces, la guarnición española, que en aquella época son unos 5.600 hombres, hay que pensar que no solamente guarnecen Melilla, guarnecen los peñones de Vélez, de La Gomera y Alucema, las Islas Chafarinas, con lo cual, bueno, pues hay que hacer los relevos, con lo cual no es mucha fuerza precisamente la que hay allí. ¿Qué nos ocurre? Que en el mes de julio tenemos el primer incidente grave, que es un apalamiento a un policía indígena, y eso es un signo, un vector, un testigo de que aquí ya la temperatura está subiendo y está ocurriendo algo. Y es importantísimo el análisis. Muchas veces los errores se cometen porque no hay analistas o los análisis que se hacen equivocados. Eso era un símbolo de que estaba pasando algo que no era habitual y que eran los que promovían ese simple apaleamiento. Realmente era un radicalismo islámico lo que había detrás de ello. No con el concepto que entendemos ahora de islámico, pero hay que retroceder 100 y pico años con la mentalidad de aquello. ¿Cuál es la reacción del general Marina? Han sacudido, pegado una paliza, han medio matado a un representante de la autoridad, pues una expedición de castigo. Y entonces se realiza por varios zocos de allí y bueno, se causan algunas bajas en los días siguientes y nos traemos 6 prisioneros y nos traemos a Melilla. Siempre hablamos de que el Barranco del Lobo empezó porque matan a unos empleados que trabajaban en una concesión española. Hay que ir un poco antes de por qué originan este tema, que es la parte que le digo yo. ¿Cuál es la reacción de los rifeños? A mí me habéis matado a algunos, me habéis secuestrado a unos cuantos, pues yo ahora, ¿qué es lo que hago? Pues yo también los secuestro para hacer un canje de prisioneros. Y el 9 de julio famoso, que es el que todos sabemos a fecha, pues atacan a los obreros españoles que hay en la Compañía de Minas del Rif, que estaban construyendo entonces un puente, el puente de Beniansar, con la idea de capturar a algunos prisioneros y canjearlos por lo que se han llevado.
Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que una cosa es el propósito y otra cosa es el éxito de la misión. Aquello termina con el Rosario de Aurora y terminan matando a 6 de los trabajadores españoles, más uno que queda herido grave. Y el resto, pues huye despavoridos y se refugian en la zona del hipódromo que estaban las fuerzas españolas. ¿Reacción española? Pues atacar, ir a hacer expediciones de castigo y entonces enviamos para allá. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto pues, no funciona realmente así, no conocemos el terreno, que es fundamental, nuestra tropa no está preparada para este tipo de combate y además todos los que conocemos aquella zona sabemos perfectamente precisamente el espíritu guerrero del rifeño, de la gente de las Cabras. Pedimos refuerzo, Marina pide refuerzo de tropas y empiezan los embarques, movilización. La verdad que me sorprende muchísimo el proceso tan rápido de movilización que hubo. Claro, como no había tropa, digamos, en activo, hubo que mover reservistas. Y por batallón de 850 hombres, 650 eran reservistas movilizados. Una barbaridad, si lo pensamos un momento, o sea, el porcentaje tan alto. ¿Qué es lo que ocurre? Que automáticamente da lugar a lo que sería la famosa semana, la primera de las semanas trágicas de Barcelona, porque todos los sindicatos, obreros, partidos políticos que estaban en contra de todo este sistema, pues promueven precisamente una reacción de problemas de orden público, con lo cual tenemos un problema político que se surge como consecuencia de ¿qué vamos? ¿A defender las minas de los señoritos? ¿Nuestros hijos van a morir como murieron en Cuba, en Filipinas, para defender los intereses de las minas de los empresarios? Hay una fuerte represión en Barcelona y en otros puntos y, bueno, se restituye otra vez el orden. Pero los ataques rifeños continúan, se producen importantes enfrentamientos con bajas, partes importantes. No voy a entrar en todo ello porque ya hay allí, pero llegamos un momento a lo que es el al barranco del Lobo, donde hay realmente una masacre en la columna del General Pintos, que por supuesto el General Pintos es uno de los primeros que fallece en la estribación en el Gurugú. Los que no conozcan el barranco del Lobo, no han visto fotografías, eso es un embudo. Es decir, se entra desplegados en guerrilla, se va avanzando las fuerzas de infantería, es muy difícil proteger, porque lo primero que se aprende en la vida militar es proteger los flancos. Es como el boxeador, tienes que proteger tus riñones laterales, porque como te peguen un puñetazo fuerte en el bazo o en los riñones, te pueden dejar cao y bajas la guardia, ¿no? Por aquí pasa lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que como es un embudo, el cañón, y vas ascendiendo, cada vez es más estrecho y vas apelotonando más a la gente. ¿Qué ocurrió? Atacaron desde los flancos, atacaron de frente y aquello pues fue tremendo. Muere el General Pintos, mueren 5 jefes, 15 oficiales, con lo cual ya más la mentalidad, la doctrina de empleo de táctica de infantería de aquella época, la oficialidad va al frente para como ejemplo de valor a su tropa. Una tropa bisoña, poco preparada, poco adiestrada. Claro, la tropa bisoña ve que empiezan a matar a sus oficiales, pues ¿qué es lo que dicen? Pues rápidamente ahí. En el Barranco del Lobo hubo en total 1046 bajas. Una auténtica barbaridad para lo que fue la época, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los desaparecidos poco después se encontrarían sus cadáveres, muchos de ellos en un estado de mutilación bastante fuerte. Con el Barranco del Lobo, ¿qué es lo que ocurre? Pues ni se acaba el conflicto, a pesar de los contraataques españoles, de los otros ataques a los rifeños, se envían más refuerzos, se suspende una cosa que es importante, que es otro cambio social político en España. Hasta entonces había la redención a metálico, es decir, mi niño tiene que ir a la mili, tiene que ir a pelear, pero hombre, si yo te hago una dotación económica, a mi niño lo salvo de hacerse militar. Con lo cual, ¿quiénes son los que van a la guerra? Los hijos de las clases sociales más humildes. Evidentemente, eso todavía enerva mucho más ello. Se suspende, no se suprime, se suspende temporalmente esa redención metálico y las tropas españolas, pues como son más numerosas, más grandes y pueden hacer el sostenimiento de esfuerzo, pues ya Nador, Tahuima, Celuán, etc. Todo esto es curioso porque sería un antecedente lo que pasaría en 1921. Este avance no estaba autorizado, fue una decisión del general Marina y de hecho le sirvió que el ministro de la Guerra le enviara pues, un chorreo sobre ello. ¿El general Marina contó con el aliento de Alfonso XIII? ¿Es el antecedente de lo que le ocurrió a Silvestre en la progresión y profundizar sin poder fortalecer bien y proteger las líneas de abastecimiento y fue ello? ¿Fue la segunda vez en el año 21 que Alfonso XIII animó precisamente a ello? Habría mucho que hablar sobre ello. Ya finalmente, pues ya tenemos ya 3 divisiones con 40.000 efectivos. El objetivo inicial del Gurugú, todo aquel que haya estado en Melilla y vea, lo primero que ve cuando ve en el barco y se acerca
es precisamente la mole del Gurugú, que es fundamental. De hecho, los americanos tienen allí instalaciones muy interesantes perfectamente para controlar determinadas cosas, ¿no? Al final, claro que conquistamos el Gurugú y claro que al final, 2 meses después, un 29 de septiembre, que además, un momentito, la foto la pongo porque estas son nuestras tropas españolas rindiendo honores al primer izado la bandera en el Monte Gurugú en 1909. Los oficiales saludando militarmente, la tropa con fusil presentando armas y todos la unidad que había entonces de cornetas, bueno, pues tocando allí el himno nacional mientras se izaba la bandera nacional. Y se celebra erróneamente la victoria. Y eso es el primer error que se comete después de todo esto, porque ya pensamos que ya, como hemos conquistado el Gurugú y ya tenemos toda la zona, pues es nuestro el tema. Pues no. De hecho, un mes después, un 30 de septiembre de 1909, otra vez volvemos a sufrir un duro revés al hacer un reconocimiento ofensivo, cosa que prohibían los manuales, los reglamentos de campaña de la época. Los reconocimientos nunca son ofensivos. Se hace un reconocimiento para saber dónde está el enemigo, para tantear y ver la fuerza que tiene, pero los reconocimientos ofensivos, cuando atacas en fuerza, haces un reconocimiento en fuerza, sin conocer el terreno y tal, pues estás abocado al fracaso. E incumpliendo, bueno, pues otro general nos muere, que en este caso el general Díaz Vicario, que muere con oficiales, con tropa, y nos dan otra vez fuerte. Otra vez pedimos más refuerzos a la península y entra en juego ya nuevas sistemas, herramientas en la guerra, como la famosa compañía de aerostación, que ya subimos a gente en el globo y ya vemos dónde están escondidos los cabileños, y vemos dónde están ya agazapados detrás de la roca, y vemos dónde, detrás de esa vaguada, al fondo de esa vaguada, resulta que hay un grupo de 2 centenares de gente a caballo dispuesto a cortar por detrás un año sumiso, etcétera, ¿no? Bien, el año 1909... y aunque me voy a centrar un poco, porque digo, luego correremos, haremos más carrerilla, pero son las claves un poco lo que se va a repetir constantemente. Hay un cambio de gobierno. El 22 de octubre tenemos el año 9, un nuevo cambio de gobierno. Y viene un gaditano, que es Segismundo Moret, y se marcha Antonio Maura. ¿Y por qué hay ese cambio de relevo de gobiernos? Porque los liberales de Segismundo Moret dicen, no vamos a apoyar económicamente las costosas financiación de las campañas de Marruecos. Entonces se produce un cambio de gobierno. ¿Pero qué ocurre? Otro ejemplo, la política es mentira. La política es el arte de engañar al adversario y poder llegar al poder, que es lo que importa, a base de lo que sea. Entonces, después de todo lo prometido, nada de ello. ¿Y qué es lo que hace? Que, por supuesto, que apoyan las campañas y sueltan un crédito de 68 millones de pesetas de la época y aprueban nuevas operaciones y autorizan al general Marina lo que no habían utilizado los anteriores. Esa acción militar continúa hasta el mes de noviembre y ya, ¿qué es lo principal de la guerra? El sostenimiento del esfuerzo. Entonces los rifeños lo que no tenían es capacidad de sostenimiento. Eran cávilas, tenían que dedicarse también al cultivo, tenían que hacerse sus cosas. Hombre, y hacer la mil y la guerra unos mesecillos, bien, pero oye, tirarte más tiempo. Y encima sin botín, sin conseguir el tema económico, pues ya todos los notables de todas esas cávilas dijeron, oye, que hay que negociar con Marina y llegar a un acuerdo con él para ver qué nos va a exigir España como castigo, qué es lo que tenemos que entregar a cambio de llegar a la sumisión. Y ya por fin, bueno, pues en noviembre, el 27 de noviembre, el 9, pues se da por concluida esa campaña. A partir de entonces, y ahora vamos a dar un salto de una década rápidamente, porque no tiene para más en cuanto a ideas de poder apuntar, desde 1910 a 1918, bueno, se van produciendo toda la sumisión poco a poco de todas las cávilas. Y lo que hace el ejército español, pues cuando se ocupa una posición, asegurar la zona ocupada y fortalecerla, ¿no? Lecciones aprendidas, fundamental en la milicia. Necesidad de reclutar tropas indígenas. No, ¿por qué? Porque mandar al matadero a soldados españoles causa malestar en la población, como es lógico, que no quiere que le maten a sus hijos. El político, aquí ya cambia la política española del siglo XIX. Durante décadas, siglos, los gobernantes españoles han ido mandando al matadero, a la muerte, a generaciones enteras, en aras de lo que se considera que son los intereses de Estado, porque el pueblo no opinaba, el pueblo no votaba. Ahora es distinto, ahora el pueblo vota. Ahora hay malestar y huelgas generales, hay conflictos internos. Entonces, no podemos estar enviando solamente soldados españoles. Y empezamos a reclutar indígenas. Y empezamos, en enero de 1910, se empiezan a crear las primeras unidades indígenas que terminan luego consolidándose
el 30 de junio de 1911 con la creación de las Fuerzas Regulares Indígenas, que el presidente del primer grupo es el de Melilla, ahí de ello. Mientras tanto, en noviembre de 1910 se había firmado un acuerdo con el sultán. Los acuerdos son fundamentales. Las guerras y las campañas de Marruecos y de África están llenas de acuerdos. Luego, prácticamente no se cumple ninguno por un motivo o por otro, aunque haya voluntad e intención, pero luego la realidad es un poco distinta. Se fijan los límites del campo exterior, de Melilla, la zona de Ceuta, las zonas limítrofes, se aseguran y fortalecen los territorios ocupados, se le obliga a los marroquíes, al sultán, a que nos pague una indemnización de 65 millones de pesetas en plana, pero sí, para Guedo en 75 años, por supuesto nunca se pagó, ya un interés solamente del 3% anual, ¿no? Mientras tanto, en Melilla las cosas se tranquilizan, pero empiezan a complicarse en la zona de Ceuta. Se produce una agresión a pescadores españoles en la costa del Monte Negrón. El gobierno de España entonces autoriza al general que hay en la zona de Ceuta, al FAO, a restablecer el orden. Se ocupa zona ya parte de la zona occidental, pero mientras tanto nuestro vecino del norte, Francia, y siempre tenemos que estar, Francia, es imposible entender todo lo que ocurre en el norte de África sin la presencia francesa y sin la política francesa, abierta, encubierta, limpia o no limpia, siguió con su política expansionista y su hoja de ruta. Ellos tenían mucho interés por Alcácer-Quibir. Siempre hemos dicho que el protectorado español que nos dieron en el reparto, vaya pedazo de terruño. O sea, agreste, malos vecinos, habitantes protestones, guerreros, pero Alcácer-Quibir, eso sí que era una perita en dulce e intentaban quedárselo, ¿no? Allí teníamos Tánger, Arcila, hablábamos de Tánger porque es importante Tánger, Larache. Y el gobierno de España, pues en 1911, viendo la maniobra de los franceses, pues desembarca en Larache un batallón expedicionario de infantería de marina con la excusa de un tiroteo que hubo. Realmente esto entramos en la parte de las contrapartes. ¿Por qué? Porque el gobierno francés había ocupado en mayo Fez, saltándose, por supuesto, todo lo que había, pero que había que empezar a ocupar el reparto colonial de lo que se había fraguado en la conferencia de Algeciras de 1906. Aparecen los alemanes protestando, oiga, pues si estos se están quedando, los españoles con esto y los franceses con esto, yo me quiero quedar con Agadir. Pero los ingleses se oponen. ¿Qué ocurre? Que la flota alemana en ese momento, y estamos hablando del año 1911, prácticamente ya, próximo el 12, 2 años antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, es la segunda del mundo. La primera es de los británicos, la segunda es la de los alemanes. Entonces, al final, ¿qué hay que hacer? Pues otro pacto. Y firmamos un acuerdo, se firma un acuerdo entre Francia y Alemania. Francia, a cambio, tiene libertad ya plena para hacer en Marruecos lo que quiera, y en Alemania les da parte del Congo francés, que luego, bueno. Mientras tanto, pronto enseguida llega lo que fue conocido como la campaña del Caire entre 1911 y 1912, ¿no? Una comisión geográfica del Estado Mayor nuestro, en agosto del 11, pues levantaban unos planos hasta la zona del río Caire, y bueno, es atacada, y bueno, tenemos varias bajas y tal. Operación de castigo, ataques y contraataques, y bueno, otro general. Cada vez que tenemos una mala planificación y no hacemos las cosas bien, pues el general, en este caso el Díaz Ordóñez, el que le cuesta la vida. Pedimos traer refuerzos, etcétera, combates, bajas, y al final, bueno, pues en este caso, hasta que no resuelta multa muerto el cabecilla, en mayo de 1912, decían que eso tiene un efecto desmoralizador sobre esta gente, pues no conseguimos otra vez ese cese de enfrentamientos. En el 12 tenemos el famoso pacto, la firma del Tratado Hispano-Francés, en la cual se le da entre España y Francia la libertad nacional a los franceses, y España, bueno, cedemos 45. Claro, como los franceses habían cedido un montón de terreno a los alemanes en el Congo, por los franceses, oye, españoles, darme algo, ¿no? Y les tenemos que ceder 45.000 kilómetros cuadrados, que no es ninguna tontería en aquella mala parte que más les interesaba. Pero lo más importante de esto y más interesante, que tendrá efecto posteriormente, es que la Tánger ciudad pasa a tener un régimen internacional, a repartir entre Francia y España y, por supuesto, Inglaterra, que físicamente no está, pero como he dicho, está en todos los lados. Esto luego empalmaríamos con el protectorado, de lo cual no voy a hablar porque ya hubo una conferencia sobre ello, y entramos en la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. ¿Qué es lo que hacen los alemanes? Intentar subvertir con agentes
con dinero, con armas, el orden dentro del protectorado francés, porque no hay que olvidar que los franceses enviaron tropas a África. No enviaron muchos, enviaron sobre todo tropas de color, senegalesas, etcétera, porque la inestabilidad y el riesgo de levantamiento de las cávilas era atacar, digamos, a su enemigo por la parte de atrás. Y ya entramos en el periodo de 1909-1927, que yo, desde el punto de vista militar, no les voy a descubrir nada, porque está ya, como digo, en los libros perfectamente reflejado, donde se vuelve a producir lo mismo, se producen ataques, contraataques, todo eso que hemos estado hablando. Produce ese desastre anual, que además como hay una conferencia sobre anual, no lo voy a hablar, puesto que habéis visto que hay una conferencia que va a hablar sobre anual y los malagueños, ahí se produce al final, en ese ciclo de operaciones, de reconquista, de refuerzos, etcétera, 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 ese famoso desembarco, el primero que se hace después del desastre como la Primera Guerra Mundial de Gallipoli, en el desembarco de Alhucemas, y ya en 1927, con una política de intención, ha habido mientras tanto un golpe de Estado en España, en 1923. Y vamos, esto que es la separación de todas las cávilas que hay allí, con las letras grandes, todo, que lo conocen ustedes perfectamente, todos los interespañoles que teníamos, pero vamos a esta fotografía. Esta fotografía es prácticamente, la publiqué hace unos años, es de la colección privada del general Varela. Las anotaciones son de su puño y letra. Es la reunión de todos los jefes de columnas principales después del desembarco de Alhucemas en 1925. Les voy a decir una cosa curiosa. No sé si es aquí el cursor, sí. Por aquí, don Miguel Primo de Rivera, jerezano, vean ustedes el tamaño y la corpulencia que tiene, el general Saro, el coronel Goret, Varela, y aquí tenemos al coronel Franco, jefe de la Legión, que cuando hubo que hacer la foto, digo, claro, era bajito, entonces cogió y se subió en un montoncito de piedras que hay aquí, lo ven aquí, cogieron ahí, esta foto fue publicada cortando los pies. Bueno, pues ahora tiene usted la verdadera foto con uno de los protagonistas pintado. Y se subió encima de ese montoncito de piedras y ya está más alto que Varela, con lo cual a Varela llamaban Varelita precisamente ahí de ello. Bueno, después de... No vamos a hablar de todo, porque eso ya, como digo, para un congreso tremendo, y vamos con el tiempo en contra, que se podría hablar eternamente sobre por qué el abandono de Marruecos, por qué la idea de Primo de Rivera, el famoso incidente en el campamento de Bentiep entre regulares legionarios y Primo de Rivera. O sea, es interesantísimo, pero vamos, porque todo está, hay mucho publicado sobre ello, y yo quiero cosas que sean más cosas. Al final conseguimos la pacificación en 1927 y paulatinamente lo que vamos es disolviendo unidades, retornando. Mientras tanto, hayamos creado un problema interno en España gravísimo. Y era dentro de la milicia, el ejército se fracturó en las campañas de Marruecos. Los africanistas y los no africanistas. Claro, antes uno de capitán se tiraba 17, 20 años de capitán. Alcanzaba el empleo de capitán con 28 años y a los 48 era capitán, como se descuidase, que era lo que ocurría con las guarniciones de la península que no iban a Marruecos. Y los de África pues iban ascendiendo, los que sobrevivían, porque claro, las cifras de muertos de oficiales es tremendo. Entonces decían, es que vosotros ascendéis y nosotros no ascendemos. Bueno, vete a la guerra y entonces asciendes. Es que yo tengo por qué irme a la guerra. En fin, se crean, hay tesis doctorales además sobre ello y es un tema que luego tendría una consecuencia que luego nos llevaría a los orígenes también de la guerra civil y el fraccionamiento de nuestro ejército. África es la fuente, el origen de muchos de los males de la España de la primera mitad del siglo XX. Después del año 27 prácticamente hubo algunos combates, hubo alguna ocupación de algún poblado, pero eran cosas ya que no eran un problema de Estado. Y vamos a dar un salto ahora hasta 1940. Aquí vemos parte de la dotación del Vulcano entrando en Tánger. Esta es la unidad que vino a proteger teóricamente el consulado español. ¿Qué es lo que ocurre en Tánger? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. La ciudad está con estatus internacional y desde 1923 está repartido entre España, Francia, Inglaterra, allí. Y entonces, con gran habilidad del gobierno español en ese momento en defensa de sus intereses, pues claro, Tánger, la película Casablanca la han visto todos ustedes. El guión original no es Casablanca, es Tánger.
Lo que pasa es que como Tánger estaban ya los españoles, los americanos no podían hacer una película con Humphrey Bogart en un sitio que estaba allí. Hay que ambientarlo y se ambienta en Casablanca. Pero Casablanca no es el nido de espías, ni el nido de intrigas que es Tánger. Tánger es la ciudad realmente que simboliza y escenifica realmente la película Casablanca. Entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno español en ese momento tiene información y sabe que Tánger va a ser ocupada por los aliados. Eso automáticamente, claro, pero es que Tánger está rodeada por todo el protectorado español y todo el exterior de Tánger es española y España es uno de los 3 países que lleva la administración de Tánger. No podían ni los ingleses ni los franceses quedarse con Tánger. Entonces se hace un golpe de efecto y se hace además el mismo día que los alemanes entran en París, que es precisamente el 14 de junio. El mismo día que lo entran en París, por sorpresa y sin que los servicios de inteligencia extranjeros lo lleguen a detectar, con el minador Vulcano y con una orden de operaciones que está del cuerpo de ejército, del ejército de Marruecos, se entra y las mejalas jalifianas entran en Tánger y ocupan militarmente Tánger y se da una nota oficial de hechos consumados, la política de los hechos consumados, que sería muy típica en el siglo XX. Y entonces el gobierno de España, en el año 40, dice: el gobierno de España, vista la situación que hay de inestabilidad política y de zona de guerra, vamos a ocupar y nos hacemos cargo de los servicios de vigilancia, policía y seguridad en la zona internacional de Tánger. Y esa decisión será hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa demostración de fuerza que se hizo fue vital para que siguiera habiendo protectorado español. Si no se hubiera hecho, hubiera sido el principio del fin del protectorado de España. Y eso se enlaza directamente con lo siguiente. Bueno, primero hay que hacer una radiografía. Las fotos fijas son muy importantes. ¿Quién había en Tánger internacional entonces? ¿Valía la pena estar en Tánger? ¿Cuál es el censo de Tánger de la población? 40.000 marroquíes, 25.000 hebreos. Los hebreos han ido huyendo y refugiando de muchos sitios. Hoy día vamos a Tánger, yo estuve hace poco en Tánger, y vas al barrio hebreo y no encuentras apenas casi ningún hebreo ya. Los han expulsado también de allí, ¿no? 15.000 españoles vivían en aquella época y 3.000 franceses. Y claro, ¿cómo vamos a dejar eso que lo ocuparan otros? Y esto enlaza directamente, pegando un bote en el tiempo, a la crisis de 1945, de la cual apenas se ha hablado y se ha escrito, y cuya documentación está totalmente todavía cerrada y clasificada. Luego les enseñaré un documento inédito que nadie ha visto, van a ser ustedes los primeros que lo vean, firmado por Franco. No está ni publicado ni nada, y el presidente le dije a Pedro, digo, hombre, en unas jornadas hay que enseñar siempre alguna cosa que sea completamente novedosa, por lo menos para compensar el tiempo de la gente que tiene la amabilidad de venir a escuchar. Está a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, con victoria evidentemente para las armas aliadas. Estamos en el mes de febrero del año 45. Ya Alemania estaba batiéndose en retirada por todos los frentes, el frente ruso machacado, el desembarco de Normandía que había habido en junio del año anterior, un éxito total, ya se había penetrado ya en Alemania y los alemanes estaban con los pocos medios que les quedaban luchando en defensiva para salvar la propia vida. Estaba claro, y ya desde hacía tiempo, España había cambiado políticamente su actitud de no beligerante a neutral completamente ya, y ya pues llevábamos tiempo haciendo negocios con los americanos y con los británicos, petróleo, en fin, una serie de cosas que algún día cuando se desclasifican algunas cosas sabremos mucho más de lo que sabemos ahora, además de lo publicado. ¿Y qué ocurría con el protectorado? ¿A quién le interesaba nuestro protectorado? ¿A quién le interesaba Ceuta y Melilla? A los franceses. Y a un reparto también de los británicos, cubiertos y protegidos por sus socios y siempre protectores, los americanos. ¿Y qué es lo que hace en ese momento el jefe del Estado? El jefe del Estado, yo recuerdo estando, voy a dar un pequeño paréntesis muy rápidamente, estando en Londres, me invitaron a dar una conferencia en Londres, Paul Preston, y estuve con Paul Preston, Sebastián Balfour, Michel Alpert, o sea, con los principales allí. Y saltó de repente uno, no voy a decir el nombre de ese brillante historiador británico, y dijo: Franco era tonto y era cabrón. Y dije: mire, yo no le voy a discutir académicamente si era cabrón o no era cabrón, porque eso tal, pero sí le voy a decir que no fue tonto, porque siempre hizo las cosas que en aquel momento quería hacer y además salió ganando con los objetivos que quería. ¿Quién era el alto comisario y jefe del ejército de Marruecos
al terminar la Segunda Guerra Mundial. Luis Orgaz Yoldi, hombre ya mayor, y que era un buen alto comisario, pero no era para lo que saben, para como la serie está a la que se avecina. Los servicios de inteligencia españoles habían obtenido información de que Francia estaba preparando un plan de subversión para dotar de dinero untando a los jefes de las cávilas y unos suministros de contrabando de armamento ligero procedente de excedencia, que ya no hacía falta en los teatros de operaciones europeos, para provocar una subversión de todas las cávilas para atacar el protectorado español y terminar llegando a Ceuta y Melilla, incluido. Evidentemente, eso no se podía permitir por el gobierno ahí en España, y Franco, que tenía al general Varela castigado desde los famosos sucesos del atentado de Begoña en agosto del 42, disponible en su casa, dedicándose a la vida contemplativa, le dice: Varelita, ven para acá. Necesito a alguien que tenga prestigio ante los marroquíes, que conozca perfectamente a los marroquíes, que le tengan respeto ahí, que sea disciplinado, que no vaya a hacerme la cama y no me traicione ni se venda a los intereses económicos, porque sí es cierto que hubo gente que hizo durante la Segunda Guerra Mundial negocio con los británicos. No como dice Paul Preston, no como dicen otros autores. ¿Por qué? Porque aquí, aunque hay una lista y una nómina de una serie de generales españoles que cobraban sobornos, yo lo he discutido académicamente, todavía nadie me ha llevado todavía al foso de la derrota. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Que es mi teoría, y por eso se ha dado un libro, no por mí, sino por otro investigador muy interesante. Hubo un banquero, que les sonará a ustedes, March, ¿verdad? Juan March, guerra civil, tal, demás, etcétera, que lo que hizo, ¿qué es lo que hizo realmente? Contacto con los británicos, esto de África tiene mucho que ver, dijo: tengo una colección de generales que están dispuestos a venderse por pasta. Tú dame la pasta y yo reparto entre los generales. ¿Qué ocurrió en la realidad? La mayor parte de los generales que están en esas listas, que figuran en los archivos militares secretos ingleses, no vieron nunca un duro de esos. Utilizaron el nombre en vano de ellos para este señor cobrar ese dinero. Dentro de poco espero que salga ese libro, porque va a ser muy interesante y algunos grandes historiadores van a tener que modificar alguna edición de alguno de sus libros, y algún país va a tener que a lo mejor pues mirar para otro lado o simplemente no hablar de ello. Bueno, pues entonces era fundamental tener a alguien que fuera de la absoluta confianza de Franco. Y generales que al terminar la guerra civil fueran de la confianza de Franco, realmente se contaban con esta mano, y posiblemente me sobraba algún dedo de ello. Y lo manda para allá. ¿Cuándo lo nombra? El 5 de marzo del año 45. La guerra termina en Europa el 30 de abril de 1945. Luego el escenario en Japón, pues ahí todos sabemos que continuó más. Y a Franco le da a Varela todo. Lo nombra alto comisario de Marruecos, jefe del ejército de África, inspector de la Legión, inspector de las tropas galicianas, gobernador general de Ceuta y Melilla. Le da todo el poder político y militar a Varela para que lo administre y lo lleve todo. Otro cuadro de Bertucci. En los cuadros de Bertucci son magníficos. En la conferencia que ha organizado Pedro, es un cuadro de Bertucci. Hemos empezado con el cuadro de Bertucci. Este es otro cuadro de Bertucci de la colección privada de la familia General Varela. El libro nuestro también salió con un cuadro de Bertucci. Es la entrada en el año 45. Es un cuadro, pero la fotografía está copiada de una fotografía. Bertucci, granadino, director de la Escuela de Artes y Oficios de Tetuán, magnífico pintor, una auténtica maravilla. Refleja lo que es la fotografía. Esto no es ficticio. Varela entra en coche descubierto, como los grandes generales de la época, con su guardia mora escoltando allí. Es un cuadro más bastante grande, y todo Tetuán sale a recibirlo. Estamos a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Qué política es la que se va a seguir a partir de ahora, que es fundamental para desbaratar todos estos planes que hay para acabar con el protectorado de España y la acción española en Marruecos? Cambia la política española, importante. Por supuesto, fundamental es el Jalifa. Esto es un desfile de la Victoria, que lo recordáis, me acuerdo si es del año 46, que lo recordáis esta foto, o 47, no me acuerdo si es el 46 o 47, celebrando el Jalifa como representante del sultán y Varela como representante del Estado español, presidiendo la tribuna. Primero, una relación íntima, fraterna, ese concepto que tenemos, el rey de España es hermano del rey de Marruecos.
Bueno, sus antecedentes hay que verlos aquí, donde somos hermanos, somos primos, y luego al final, cuando termine a cerrar la conferencia, diré una frase que todos ustedes van a entender. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace Varela es lo siguiente. Realiza para todas las cávilas, recorre las cávilas una a una, por todo el protectorado. Y todo el poblado entero, toda la cávila entera, desfila delante de Varela en señal de sumisión y acatamiento al respeto de España. La población, hombres, mujeres, todos separados con banderas marroquíes, banderas españolas, que por supuesto Bertucci lo refleja perfectamente. Esto está tomado de otra fotografía, porque Bertucci lo que copiaba era de fotografías, muchas veces cuando tenía oportunidad de ello, ¿no? Esta fotografía existe, ahí está, en la tribuna está Varela, siempre vestido con uniforme color garbanzo de regulares, fue el único teniente general de regulares que hubo, porque de hecho en el Museo de Ceuta está su uniforme, ¿no? Y todas las cávilas con banderas españolas, banderas marroquíes, acataban, era el acatamiento, y por supuesto una buena política económica de productividad a los jefes de cávila, que es como siempre se ha trabajado, y luego obras de sanidad, obras de enseñanza, obras públicas, hidráulicas, etcétera, ¿para qué? Mientras, puño de acero, pero guante de seda, y una política interna de desarticulación. Quería haber traído una serie de fotografías, pero ya nos hubiera extendido más de lo debido, y si alguna se lo dice más, de todo el armamento y material que se iba cogiendo, ametralladoras, de morteros, porque mientras tanto las fuerzas del régimen entonces español, con la Guardia Civil, con los servicios de investigación y vigilancia, iban desarticulando y desbaratando precisamente ello. Esta es la carta, esta es la primera vez que esto ve la público. Ahí ven, firmada de puño y letra, y termina con una postdata firmada y rellenada por Franco, que dice: de acuerdo con las medidas que me dices en tu última. Aquí Varela está fechada en el año 48, las hay del 46. Esto es una asignatura pendiente, la correspondencia particular que hay entre los altos mandos de Marruecos con el jefe del Estado. Dentro de 40 años, 50 años, los historiadores no van a poder contar nada. ¿Por qué? Porque nos lo contamos todo por correo electrónico, enviamos correos electrónicos y los correos electrónicos desaparecen. Estas joyas los historiadores no lo van a tener dentro de 40 años, porque ahora mismo ningún mando militar, ningún mando político escribe nada, absolutamente nada, y lo más que hace es enviar un WhatsApp, lo encripta, no lo encripta, envía un correo electrónico, pero dentro de 40 años no se podrá contar lo que ocurre ahora, pero todavía sí. Lo que pasa es que esta correspondencia está en manos privadas, pero es interesantísimo. En este caso, y he elegido una de las que me han dado acceso a ella, hablan del problema de... Conviene, sin embargo, que si el incidente es un incidente que ha habido, en concreto hubo muchos incidentes graves, con dinero extranjero para subvertir el orden en España y volver a crear una campaña de Marruecos, es el comienzo de un plan de actividad subversiva. Evite que las mezquitas sirvan de pretexto. Joder, si parece que estamos hablando de hoy día, han pasado 80 años y parece que es lo mismo. Dicen, evite que las mezquitas sirvan de pretexto para maquinaciones de este tipo. Debes lograr que las autoridades religiosas que te garanticen que las mezquitas no han de ser más que lugares de culto y que en modo alguno han de servir directamente e indirectamente para fines de desorden. Casi cambiamos un poco el léxico. La fecha, y posiblemente podría adaptarse allí. Para concluir sobre este tema ya, ¿qué es lo que hizo Varela? Pues ese viaje súper inteligente, como nota simplemente curiosa y puntual, cuando Varela se desplaza para ser alto comisario, etcétera, etcétera, aquí en Marruecos, ¿quién es el que va a verle en Algeciras antes de embarcar y se reúne con él? Curiosamente, el cónsul británico. Estamos todavía, no tenemos nada que ver, pero el cónsul británico tiene mucho interés porque sabe que Varela es Varela para intentar ahí llegar ahí. ¿Qué es lo que hizo entonces? Se hizo una política inteligente, ese viaje político-militar de sumisión de las cávilas y luego una neutralización del nacionalismo fomentado por intereses extranjeros, famoso de la G. Torres, que daría para un congreso entero, y por un lado, pues mano dura contra esas redes que había precisamente de tráfico de armas y una magnífica relación con las autoridades y subvenciones al pueblo marroquí. Al final Marruecos llega a la independencia, como es lógico, y en el año 56 se firman, pues como saben, los tratados de independencia, primero con Francia, después en abril con España, y en ese documento que se firma España no se incluyen, por supuesto, las plazas españolas de soberanía de Ceuta y Melilla, porque fueron españolas muchísimo antes de que se constituyera el sultanato, Ifni ni el Sáhara.
¿Qué ocurre? Hay un partido político marroquí, que es Istiqlal, todavía existe, que lo que quiere es crear el Gran Marruecos, que tiene además un brazo político, un brazo armado, que es el Ejército de Liberación Marroquí. Y su objetivo, tras la independencia de Marruecos, es llegar a constituir el Gran Magreb, que es el Gran Marruecos, que realmente pues, llega pues, hasta el África subsahariana prácticamente. Y pasar de los 430.000 kilómetros cuadrados que tiene Marruecos a 1.700.000 kilómetros cuadrados que tiene. Evidentemente ese Marruecos no lo ha conseguido. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Otra vez la economía. Las minas de carbón, de plomo, de cobre, de magnesio, de fondos de petróleo, hierro, fosfatos, es lo que interesa realmente a los estados cuando se mueven allí. Este fruto terminó originando que Ifni, un territorio de apenas 2.000 kilómetros cuadrados y que desde el 34 lo habíamos ocupado durante la Segunda República con Capaz y que había sido cedido en 1860 por el sultán de Marruecos, bueno, pues Marruecos quisiera anexionárselo. No lo podía hacer oficialmente y lo que nos envían es al Ejército de Liberación marroquí, en el cual está en ese momento como presidente, como jefe de Estado de Marruecos, Mohamed V, su hijo, buen conocido nuestro, que es Hassan II, es el que está pues, detrás precisamente de todas las cuestiones de financiación económica, de armas, etc. Al final se produce un ataque en fuerza contra Sidi, con apoyos bueno, pues, económicos y materiales. Hay varios libros publicados sobre ello y no voy a escurrir. ¿Qué ocurre con España? Igualito que ahora. Resulta que el armamento que teníamos de los americanos en los acuerdos, es que los españoles somos los únicos que casi cumplimos los acuerdos. No los cumple nadie, pero nosotros sí los cumplimos. Nos prohibían los acuerdos de 1953 utilizar el armamento americano que teníamos fuera de la defensa del territorio peninsular o isleño español. No podemos utilizarlo en el protectorado. Con lo cual, utilizamos el mismo armamento que teníamos al final de la Guerra Civil. El mismo tipo de fusiles, el mismo tipo de medios. No podíamos utilizar los barcos que habíamos... La aviación no puede utilizar nada del armamento que hay aquí de ello. Desde el año 57 desde octubre del 57 al 58, duró abiertamente un conflicto, algunos llaman la guerrita, tuvimos más de 200 muertos en este tema. Nos costó incluso prisioneros el puesto, yo me acuerdo siempre Tabelcut, porque el Tabelcut había un cabo primero de la Guardia Civil, malagueño, por cierto, murió, que era rubio de apellido, su familia viven aquí los descendientes, yo tuve la oportunidad hace ya 20 y tantos años de entrevistarlo y me contó cómo fue, y estuvo él con su mujer y con su mujer y sus 2 niños recién nacidos, prisioneros precisamente durante bastante tiempo hasta que fueron liberados. Al final, España ganó la guerra, pero, como nos ha ocurrido siempre en la vida política española del siglo XX, que luego diplomáticamente y los políticos pues entregan el territorio, que es lo que terminó ocurriendo. El 12 de octubre del año 68, mismo día que entregamos y damos la independencia a Guinea, pues se otorga la retrocesión de Ifni a Marruecos y ya el 30 de junio del 69 se arría la bandera y cedemos Ifni a Marruecos. Mientras tanto, la provincia española de al lado, que es la del Sáhara, ya estamos hablando de 266 kilómetros, ya es casi la mitad de España. También el Ejército de Liberación ha efectuado ataques, ha atacado en enero el Ayun, ha habido, que se conmemora constantemente la Legión, el combate de Échera, donde 2 compañías de la Legión caen en una emboscada con unas bajas bastante numerosas para lo que fue en aquel momento. Ahí trabajamos codo con codo con los franceses porque también tenían intereses comunes ahí con nosotros cuando les interesa y se realizó una importante ofensiva contra el Ejército de Liberación marroquí. Al final, en abril del 58, firmamos unos acuerdos entre España y Marruecos y entregamos Cabo Jubi, pero de momento Sidi Ifni, la ciudad, y el Sáhara español no lo encontramos. De Guinea solamente voy a decir una cosa, porque estamos ya en el límite ya del tiempo sobrepasado y quiero terminar con la marcha verde, es que... 10 minutos me regalas, Pedro. Me lo conceden ustedes, que son los importantes. Allí. Bueno. El tema de Guinea, estuvimos a punto de escribir una gran tragedia española. En 1968 se concede la independencia de Guinea y, bueno, pues nosotros como potencia colonial, como pasa en todos los sitios donde no hubo que salir a tiro limpio, como le ocurrió a algunos países, continuamos prestando apoyo al nuevo gobierno.
Principalmente residió con 2 compañías móviles de la Guardia Civil, que son los que hacen, digamos, es el núcleo importante de las Fuerzas Armadas Españolas en Guinea. Hubo intereses extranjeros, hubo una mala política española, torpe, todavía es materia clasificada, todavía hay documentos que no se pueden todavía ver aquello, pero afortunadamente y gracias al buen hacer de algunos diplomáticos españoles, de los guardias civiles, mandos que había allí, de los mandos militares que hubo allí, pues se evitó que hubiera terminado pues, una matanza de ciudadanos españoles. Aún así tuvieron que salir la mayor parte con lo puesto simplemente sobre ello, pero podríamos haber tenido ahí. Bueno, pues mientras ocurría todo ese tipo de cosas, se empezaba ya a gestionar lo que iba a ser el caldo cultivo para esa marcha verde de 1975. Primero hay que pensar que en el año 66 es importante situar en escenario siempre las piezas, ¿no? Porque es difícil entender una mentalidad localista sin saber lo que ha pasado en el resto de los sitios, ¿no? Entonces, en 1966, el Comité de Descolonización de la ONU pues, había recomendado la autodeterminación de aquellos países que todavía, porque había ya colonias que se habían emancipado. España, al principio reticente, para el año siguiente decide, pues, porque ve efectivamente no se puede pelear contra el muro, a cabezazos no era inteligente, y en el año 67 acata la resolución del Comité de Descolonización de la ONU, también porque nos interesaba, porque también teníamos Gibraltar. Lo que pasa es que aquí todo el mundo ha cumplido, menos los británicos. Como siempre, como digo, tenemos el problemas ahí. En el año 73, viendo ya que esto iba a terminar en manos marroquíes, se crea en Mauritania el Frente Polisario. En el 74, España, que la idea de España inicialmente es que haya un referéndum de autodeterminación y el Sáhara para los saharauis, para los habitantes. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Marruecos se opone. Y es lo mismo que ahora nos plantean los ingleses. Hombre, hagan ustedes, hemos hecho ya un referéndum en Gibraltar y todo el mundo, el 99% ha votado que hay que ser británicos. Hombre, tú eres un cachondo mental. Claro, ¿qué has hecho con la población española de Gibraltar? Pues en San Roque, la ciudad donde reside la población de Gibraltar. Ya no quedan los descendientes, los españoles de Gibraltar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Marruecos quiere hacer una votación en el cual voten los que hay ahora. Claro, los que voten ahora la mayoría son marroquíes. No, es que tiene que hacerse con un censo de ese momento. Naciones Unidas tiene una misión desde hace ya muchísimos años y lo que le queda todavía. En esa disputa que hay, la ONU pide un informe al Tribunal Internacional de La Haya y el 11 de diciembre, aquí las fechas sí son importantes para hilar, el 11 de diciembre del año 74 se solicita a la Asamblea, la Asamblea General de Naciones Unidas solicita ese informe al Tribunal Internacional de La Haya. Mientras está dictándose eso, el Frente Polisario se convierte en nuestro enemigo, el enemigo de las tropas españolas. Grave error del Frente Polisario, hoy día lo sigue pagando, por muchas pataletas, por muchos lloros y por muchos incidentes políticos que estemos viendo últimamente en los medios de comunicación. En mayo, aparte de ataques que hay a unidades españolas, se da el salto más importante, y es en mayo de 1965, 2 patrullas españolas de tropas nómadas, precisamente uno de esos 2, uno vive todavía, que es el hoy coronel Sánchez G., el otro es un teniente general que ha fallecido escasamente hace muy poquito, Juan Antonio Álvarez Jiménez, que son los oficiales, son traicionados por sus soldados indígenas. Eran patrullas mixtas, tropa española, tropa indígena. Ya entonces había cambiado mucho el tema y se había ido metiendo ya mucho tropa europea porque había desconfianza en la tropa indígena, a pesar de que siempre se pensaba que los saharauis serían más leales que los marroquíes. Graso error en ese análisis que se hizo. Y entonces fueron atacados, murió luego uno de los soldados españoles, hubo 2 heridos graves y fueron prisioneros durante varios meses hasta que al final fue entrado. Bueno, pues ya eso, pues evidentemente no contribuyó a un buen ambiente. Y poco después, varios meses después, en octubre del año 75, se publica la resolución del Tribunal de La Haya, que da la razón a la tesis española, que es la misma que apoyan también los británicos. Los británicos, ¿por qué? Porque, claro, Marruecos en ese momento había mucha influencia francesa. Pero ¿qué ocurre con el Sáhara? Pues el Sáhara no tiene vinculación ni con Marruecos ni con Mauritania. ¿Y qué es lo que hace entonces Hassan II, que es el que está en ese momento ya en el gobierno? Convoca el mismo día 16 la Marcha Verde.
en la cual dice que hay que recuperar lo que ha sido siempre los marroquíes, nunca había sido de los marroquíes, ¿no? Y el 5 de noviembre del año 75, Hassan II se dirige a los voluntarios de esa marcha, donde dice una declaración de principios: no quiero hacer la guerra a España, si encontráis un español, sea civil, sea militar, abrazarlo, besarlo y festejarlo el encuentro. Claro, esa masa de 250.000 civiles, había militares infiltrados, había logística americana, en fin, eso daría para un congreso entero, y mientras tanto, ¿qué ocurre? Que ese mismo día que Hassan está lanzando ese manifiesto a todos sus correligionarios, a todos sus súbditos, Franco acaba de sufrir una nueva hemorragia, lo operan por segunda vez y ingresaron al Hospital de la Paz. Hay una debilidad del poder político español y entonces Marruecos, y a la vez Marruecos está negociando en Nueva York en el Consejo de Seguridad una salida. Marruecos, mientras tanto, también, otra vez, tema económico, mueve sus influencias en España por interés en cuestiones económicas. Hay que pensar que Frente Polisario es Argelia, Argelia en ese momento es comunismo, estamos en la Guerra Fría, intereses de los americanos, es decir, todo esto tiene dentro de la geoestrategia, tiene un peso específico determinado, con lo cual gente se inclina más hacia un bando, aunque vaya en contra de los intereses españoles, porque en el fondo es contra los intereses comunistas que hay en plena guerra civil. 50.000 primeros voluntarios entran y acampan dentro del territorio español. Nuestras fuerzas militares, que estaban preparadas y adiestradas para entrar en combate, no iban a disparar contra la población civil indefensa. Esto estaba ya vencido de antemano, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Que automáticamente el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Carro Martínez, viaja a Gadir, ciudad preciosa marroquí, que quienes tengan oportunidad de conocerla, yo estuve hace poco, antes de la pandemia, en una reunión allí y pude ver lo que quedaba del antiguo, y todo después del terremoto que hubo, que sufrieron. Hubo una reunión entre Hassan II y nuestro ministro de Asuntos Exteriores españoles. Y en 3 días se llega a un acuerdo y España ofrece garantías de que vamos a cumplir, que nos vamos a marchar de allí. Con lo cual, conseguido el objetivo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues Hassan desconvoca ya la Marcha Verde y ya podéis volveros porque España va a ceder realmente pues, el Sáhara, ¿no? Parte de la administración a Marruecos, Mauritania. Todos sabemos que los mauritanos, cuando empezaron a tener muertos y aquello ni les iba ni le venía, le entregaron todo a los marroquíes. Estado independiente del Sáhara podía crear un beneficio económico a España, los yacimientos de fosfato, los bancos de pesca, las minas, cobre, uranio, oro. Hubiera sido bueno que el Sáhara hubiera sido siendo español, tipo Commonwealth frente al terrorismo islámico, en fin. Ensayar un poco entrar en la ciencia ficción. Yo ya con esto voy a terminar, porque esto da para mucho, pero como decía Hassan II, España y Marruecos son 2 países que están condenados a entenderse y es una gran verdad. Muchas gracias. Pues como les dije en la presentación, pues mucha sapiencia, gran oratoria y tenemos aquí ya 2 preguntas dispuestas a hablar. ¿Alguien quería por ahí? Yo quería preguntarle 2 cosas. Sí, luego. ¿Qué papel juega España en el desembarco aliado en el norte de África? Y después, ¿qué papel juega Estados Unidos en la logística de la Marcha Verde? Pues vamos a ver, son 2 temas de los cuales la documentación que hay está, por parte española, está todavía vetada. Voy a empezar por la parte final, porque se han ido desclasificando algunas cosas y los americanos han contado algo, sabe algo. Mover 250.000 personas a través del desierto, unos a pie, otros en vehículo, exige poner una logística impresionante allí, ¿no? Entonces, bueno, pues Estados Unidos no envía nunca oficialmente contingentes, sino he trabajado bastante en Hispanoamérica y está en Venezuela, está en Nicaragua, está en Guatemala, está en Colombia, y yo siempre me encontraba con el señor Smith, porque todos eran el señor Smith. Entonces van con ropa con el tapioca,
con su sahariana, con su sombrero y tal de más allá, y de repente te aparece el helicóptero oscuro sin señales ninguna y tal de más. Y tal. Entonces hubo asesores americanos y la logística, luego depósitos de combustible que estuvieron jalonados previamente para poder hacer el repostaje, porque claro, el repostaje de los camiones no había estaciones de servicio, no había posibilidad, hubo un tema de apoyo logístico y diseño logístico que fue muy importante. Hay que pensar en una cosa y por eso lo he dicho en esa pincelada. Estamos en la Guerra Fría. Argelia es comunista. Bajo la esfera, los rusos están apoyando a Argelia. Los americanos, de hecho, ¿cuál es el principal aliado de Estados Unidos en el norte de África? Marruecos. Sí, no, es abierto, no hay ningún secreto de Estado. En el Gurugú hay una estación norteamericana. Hay una estación norteamericana con un tema de elementos de transmisión importantes para ello, ¿no? Entonces, hubo un asesoramiento, no se puede decir que ha sido el gobierno de Estados Unidos, pero sí hubo norteamericanos que estuvieron. ¿Y a quién benefició esto? Los franceses le llaman siempre chercher la femme, ¿no? Buscar la mujer, buscar la causa, ¿no? Bueno, evidentemente no podía quedar, el Frente Polisario no podía, en aquel momento, si España le hubiera dado el territorio al Frente Polisario, el Frente Polisario no tenía capacidad ni entidad, hoy día tampoco la tiene, por número de efectivos, de combatientes, para poder garantizar el territorio ese. Que hubiera costado, inmediatamente Argelia hubiera ocupado militarmente aquello. Los americanos no podían permitirlo, aquello. Entonces, bueno, pues hubo ahí. Y luego, referente al tema del desembarco, durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia españoles en general y la política española, hasta casi el final de la guerra, fueron siempre pro fuerzas del eje. Hubo de allí, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que hubo momentos determinados, todavía hay papeles que están todavía sin ver la luz, donde estuvimos jugando a nivel de Estado a dos cartas. ¿Por qué? Porque era fundamental y nosotros recibimos petróleo americano durante la Segunda Guerra Mundial, que nos hacía muchísima falta. Y hay que pensar, y una cosa solamente, y esto fue un trabajo muy importante que se hizo con documentación secreta que está clasificada, pero como estaba en un archivo particular, se pudo hacer. Y es realmente la verdadera causa por la cual no entramos en la Segunda Guerra Mundial. Diga lo que se diga. Cuando Franco fue a la reunión de Hendaya en 1940, en octubre, Franco pidió antes unos informes secretos al ministro del Ejército español y al ministro de la Armada. Yo he tenido acceso a todo lo del Ejército y, de hecho, publiqué 10 capítulos sobre ese tema, que en Inglaterra les dolió bastante porque su tesis, claro, se fue, pero claro, eran documentos, eran el tema. España no tenía capacidad ninguna, porque no teníamos más que el armamento que nos había quedado de la Guerra Civil, para poder haber mantenido más que unos días, haber entrado en combate, porque para determinado tipo de artillería, de munición, no teníamos munición más que para un solo día de guerra, con los estándares de consumo de munición de la Guerra Civil Española. No digo durante la Segunda Guerra Mundial, que era un estándar de consumo de munición mucho más grande. Y son documentos hechos por la sexta sección de Estado Mayor, una sexta sección que teóricamente no existía en muchos sitios. Pero, oye, ¿la sexta? ¿Cuál era la sexta? Pues la sexta era precisamente preparación y material de guerra para conflicto. Y se hicieron los informes, la Armada hizo los suyos y no teníamos ni barcos, ni medios, ni combustible, ni nada. O sea, esa es la realidad. España. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Cuando Franco fue con la lista de los Reyes Magos a Adolfo Hitler, pues Adolfo Hitler dijo una leche. Este tío es un desgraciado, o sea, que lo que me dice es imposible de poder llevar a cabo, ¿no? O sea, que eso, aunque los ingleses eran otra teoría y el primer no, la realidad es eso, y eso además, como está ya publicado, se puede hablar de ese tema. Entonces siempre fueron, pero la realidad es que estábamos en España muy mal. Y entonces, en aquello que se pudo colaborar, se colaboró con los alemanes, y a partir de cuando dejamos de ser país no beligerante a ser país neutral, empezamos a colaborar con los servicios también de inteligencia en aquello que nos interesaba. Por eso, a la pregunta en una reunión de sabios hispanistas en Londres, en la universidad, cuando saltaron y dijeron, es que Franco era tonto y cabrón. Digo, mire usted, yo lo de cabrón, eso lo dice cada uno en función de tal de más allá. Académicamente no puedo discutir quién es cabrón o no es cabrón, pero mire usted, tonto no, porque una persona tonta
no hace una serie de cosas que consiguió mantenerse en el poder de esa forma, neutralizando enemigos, etcétera, etcétera. Luego podemos hablar de otras cosas, y de regímenes políticos, de dictaduras, de represión, lo que ustedes quieran, pero evidentemente no era, supo lo que hacía. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Le agradecemos. Pero su pregunta y luego allí hay, Vale. hay otra. La pregunta era, nos vamos a 1923-24, el cambio de su opinión, nos diera su opinión sobre el cambio de opinión Sí. que tuvo Primo de Rivera Sí. con respecto a Marruecos. Sí. No creo que influyera mucho el famoso menú de los huevos de Bentier, sino que fuera la influencia francesa para que los españoles pasáramos de no querer más invertir más dinero, meter más dinero en Marruecos, pasáramos al desembarco de Alhucemas y todo lo que conlleva esto. Vamos a ver. ¿Cuál fue, Sí. según su opinión, ese cambio de criterio de Primo de Rivera? Bien. Primo de Rivera, ¿dónde estuvo Primo de Rivera cuando da el golpe de Estado en septiembre de 1923? Era el capitán general de Cataluña. ¿Cuál era el sitio más anti-Marruecos de enviar tropas a Marruecos? Cataluña, precisamente. Él había sido, conocía las campañas, puesto que había participado en las campañas, había sido también gobernador militar de la provincia de Cádiz, de la cual dependía administrativamente muchas cosas de Ceuta, concretamente dependía de allí. Primo de Rivera tenía clarísimo que quería acabar con el tema de Marruecos. De hecho, él lo hubiera acabado si hubiera podido de otra forma. Que es cierto, el incidente de Bentier es cierto que se ha escenificado, se ha magnificado mucho y tal demás ahí, pero tiene mucho simbolismo y refleja el sentir de mucha parte de la oficialidad. Es cierto que al final la oficialidad cumple lo que se le ordena, guste o no guste, y se acabó la historia y ya está. No es el tema de Bentier lo que a él le obliga a cambiar de opinión, ¿no? Hay de ello. Pero se juntó por un lado, primero no se quería continuar el tema. Había, por supuesto, intereses franceses en ese tema, pero no hay que olvidar que los franceses en ese momento estaban combatiendo también con nosotros, porque Abdelkrim se había rebelado no solamente contra los españoles, sino también contra los franceses. Para que los franceses, al final, en vez de entregárnoslo, lo posibilitan y se facilita que no fuera entregado y pudiera ser juzgado como le hubiera gustado a España. Los franceses colaboran activamente en el desembarco de Alhucemas también de 1925, ¿no? Yo creo que ahí se juntó un poco el hambre con las ganas de comer. Es decir, por un lado, Miguel Primo de Rivera, al conocer perfectamente el tema catalán, el tema social, que él quería hacer paz y estabilidad para España dentro de su proyecto de gobierno que tenía y de regeneración que tenía el tema, no quería problemas externos que le pudieran afectar a destabilizar la política española. De hecho, Primo de Rivera consiguió una cosa que no había conseguido anteriores gobiernos democráticos o pseudodemocráticos anteriores a Primo de Rivera, y es la colaboración del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, que haya una paz social para llevar a efecto el tema ese. O sea, que quiero decir que ese tipo de cosas fue un poco una mezcla de todo. Hubo, por supuesto, intereses de tipo político extranjero, hubo intereses económicos y sociales, y al final se alargó más de lo previsto porque Primo de Rivera hubiera querido cerrar mucho antes todo ese capítulo, pero tampoco era tan fácil serlo. Es un tema que daría para todo un congreso y hay todavía documentación y cartas todavía que están guardadas que espero que algún día vean la luz. Yo he visto alguna y espero que algún día puedan ver la luz. Sí. Gracias. Un breve comentario de lengua y literatura. El micro, por favor. Perdón. Sí. Gracias. Un breve comentario de lengua y literatura. Esos escritores, esos técnicos, escritores ingleses que hablaban de que Franco, es verdad, no era tonto, pero ha dicho usted claudicador. ¿Cuál es el adjetivo? No, la palabra que emplearon fue un cabrón. Cabrón, tonto, cabrón, ¿no? Sí, Adjetivo, sí. dos Sí, sí. adjetivos. Y una segunda pregunta más. Si ha leído los dos libros de María Dueñas ambientadas en esa época de la Guerra Civil Española, posguerra civil, guerra civil, inicio de la Segunda Guerra Mundial, si los ha leído, si ha pasado usted bien un rato, si los ha leído, ¿qué ha oído? No los he leído. No los he leído. Gracias. Aquí hay... Creo que se oye, ¿no? No, pero atrás no sé si oirá. Mejor el micro. No, aquí. Luego va ahí. No
no sé si querrá hacer algo de ciencia ficción, ¿no? Pero me atrevería a preguntarle ¿cuándo cree que se dará la segunda marcha verde sobre Fuente Melilla? Bueno, primero, los historiadores somos muy malos para hacer ciencia ficción. Eso por un lado, ¿no? Segundo, que mi opinión personal en este momento no la puedo dar porque evidentemente estoy en activo, estoy en servicio activo, con lo cual sería... Pero yo he terminado una frase muy significativa, que es: España y Marruecos son dos países que están condenados a entenderse. Y es una gran verdad. Y he estado destinado en Melilla, he estado en Ceuta, tengo unas magníficas relaciones de colaboración profesional con mis homólogos de Marruecos, y España y Marruecos, digo lo mismo que decía Hassan II, estamos condenados a entendernos. Yo tendría dos preguntas que hacerle. La primera sería sobre la situación que tenía Portugal con las colonias en Angola, Mozambique, y Sí. qué reflejo tuvo en el tema del Sahara español, porque hubo una visita del rey emérito diciendo que no se iban a entregar, Sí. y claro, pero Portugal se desangra completamente, y prácticamente Angola y Mozambique miran hacia la Unión Soviética. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo influenció todo ese entramado político que los norteamericanos veían en el caso de la Marcha Verde? Bueno, el tema de Angola y Mozambique, de los portugueses, la historia de los portugueses tiene una influencia más colateral lo que ocurre con la revolución de los claveles, precisamente, que el tema de las colonias. Yo he hablado con portugueses, he conocido mercenarios portugueses que han estado luego y forman parte de las tropas militares de Mozambique y de Angola, y en Portugal nunca pensaron que iban a perder realmente las colonias durante un tiempo, y pensaron que iban a mantener luego la realidad es completamente distinta, pero hubo gente que estuvo en el limbo en ese tema. El tema yo creo que la influencia que realmente hubo por la pérdida de las colonias de Portugal, de Mozambique y Angola, yo creo que no tuvo mucha influencia. Que lo que tuvo mucha influencia fue la revolución de los claveles. Eso fue lo que creó un verdadero pánico en el sistema político español, de ver lo que podía terminar pasando, que al final en Portugal realmente no pasó nada, porque la revolución de los claveles fue efectivamente una revolución que fue realmente pacífica y no terminó en una guerra civil como algunos pensaban inicialmente que podía ser. Cuando se pierde y desaparece ya Mozambique y Angola, yo creo que en España ya estaban las cosas hechas. Es crónica no iba a decir crónica de una muerte anunciada, pero es que el proceso de descolonización que los portugueses intentaron, y con el paso cambiado, ya yo creo que la realidad les devolvió al sitio que tenía que ser y que ocurría en toda África. Ahí de ello. Yo quería preguntarle sobre ese tema que me pregunta, la implicación de la economía portuguesa cuando empezaron a venir ataúdes y mucha gente muriendo, y supuso casi el 10% de la población que había fallecido en la guerra. Y la implicación económica en Portugal fue tremenda. Por eso digo que el golpe militar, incluso de la revolución de los claveles, también es muy discutible. Y no está antes de norteamericanos. La segunda pregunta, para terminar. La segunda pregunta habla de la semana trágica. Sí, la primera de las semanas trágicas. La primera. El 17 tuvimos otra. Exactamente, yo hablo de la segunda, exactamente. Sí. ¿En qué medida la guerra de Marruecos son los detonantes de todo Sí. el proceso? Vamos a ver, muchas veces se utiliza, los periodistas le llaman la percha, ¿no? Utilizo una percha para hablar de mi libro, ¿no? Entonces, era muy vendible. Los hijos de los pobres, de las clases humildes, van a hacer la guerra a favor de los empresarios, de la economía, de los ricos, los políticos, mientras nos quedamos sin ello. Fue muy explotado tanto en el 9 como el 17, pero ahí jugaban otros intereses de carácter político mucho más importantes, de lucha contra el régimen, contra el sistema, contra el Estado. De hecho, había el tema de los anarquistas, que fueron los más activos precisamente, Ferrer Guardia, en fin, etcétera, ¿no? O sea, es un tema, siempre que ocurre algo, hay otros sectores que se benefician de ello. ¿Qué es lo que sí que ocurre? Que en el gobernante español del turno lo que no quiere es que haya
más problema. Entonces, ¿qué digo? Es que cambia el sistema político español del 19 al 20, es importante. En el 19 éramos súbditos y en el 20 empezamos a ser ciudadanos. Y entonces, antes no importaba la opinión del pueblo en el 19, de hecho, hasta la Constitución de 1812, la primera vez que se dice que España es de los españoles. Porque hasta ese momento España era del rey, era propiedad del rey, el absolutismo más duro. Luego el 19, todos sabemos la complejidad del 19, y el 20 es cuando realmente empezamos a ser ciudadanos, ¿no? O sea que en Portugal pasó algo parecido, lo que pasa es que ellos van siempre con el paso un poco por detrás nuestro habitualmente, aunque en este caso la Unión de los Carabailes se adelantaron. Sí, no, vamos, sí, efectivamente, vamos, de hecho, el Miguel Primo de Rivera, además, no recuerdo si en el momento la presidenta era el gobernador militar de Cádiz, está, ahí tal y demás. Claro, vamos a ver, hay que ver un poco, hoy sería impensable que un mando militar dijera de repente esas cosas, porque todo el mundo sabe automáticamente qué es lo que ocurriría ahí en ese tema. En aquella época, que veníamos primero de un siglo XIX, de donde los militares se vinculaban mucho con la política, curiosamente, había mucha más libertad de prensa en los periódicos, había periódicos militares, estaba el Mundo Militar, el Correo Militar, o sea, había mucha más libertad de expresión y de opinión pública y política en los militares antiguamente que ahora. Ahora mismo existe un marco jurídico legal que limita precisamente el poder a tocar determinados temas, ¿no? Y Primo de Rivera, como le ocurrió a otros militares, era consecuente con lo que él pensaba. Y él, por supuesto, estaba dispuesto a entregar lo que fuera y recuperar el Gibraltar. Evidentemente, los ingleses, vamos, o sea, no estaban jamás, y bueno, a las pruebas me remito hoy día, ¿no?, de ello, ¿no? Pero sí, efectivamente, fue. Lo que pasa es que luego, como ocurre todo, ha habido otros militares que han dicho cosas mucho más fuertes o polémicas, no tenían repercusión en la prensa estaba en manos de determinadas personas, como siempre ocurre, determinados sectores, y a veces interesaba más airear una cosa para provocar otra. Fue cesado por esas conferencias. Fue una costumbre muy española, durante la Segunda República se hizo, y fue un grave error para la Segunda República, porque hoy día no ocurriría eso. Hasta la Guerra Civil, hasta el año 36, aquel mando militar que se pronunciaba en una idea que no gustaba al gobierno de turno, lo que era cesado en ese mando y trasladado a otro mando. Lo cual es... pero no, al final terminaban ocupando el sitio. Y el ejemplo más claro lo tenemos con Franco, por ejemplo, a Canarias, con Mola, que fue a Navarra, en fin. O sea, es decir, al final cambian los peones de sitio, pero siguen estando en el tablero de juego. Pero eso es fruto, si le pasamos los grandes generales del siglo XIX, vemos que pasa constantemente. Por supuesto, hay un tiempo que, como dice Pedro, está en una situación de cuartel, está tal, pero al final luego te colocan. ¿Por qué? Porque viene luego el gobierno de los tuyos, vienen los próximos, o sea, etcétera. Franco tuvo la nevera a Varela hasta que luego abrió la nevera y lo volvió a sacar, ¿no?, cuando interesó. O sea, fue un fruto. Hoy día eso, en cambio, no se da. ¿Alguna pregunta más allá al fondo? Estamos todavía para esta pregunta y otra más si se produce, y si no, pues ya después de esta lo dejamos. Hola, buenas tardes. Gracias por su iniciativa presentación. ¿Existió realmente la República del RIF o fue comentario, información de prensa? Bueno. ¿Qué fue aquello? Adelkrim quiso llegar, igual que algunos otros líderes antes marroquíes, a ser el sultán del Rif. Hubo ese... Perdón un momentito. Perdón un segundo, que sé que ha salido dentro de la chaqueta poner ahí lástima otra vez hay que tocarlo. No existió legalmente. Lo que pasa que sí es cierto que había todo un órgano administrativo por parte
para canalizar todo lo que fue con sus propias normas, con tal, pero legalmente no existió, porque para que haya un Estado, una república, un gobierno, tiene que ser reconocido por todas las partes. Por ejemplo, cuando tuvimos la época del Rogui o el Rossini, bueno, pues tuvo un cierto reconocimiento por la parte española. Sin embargo, estaba luego realmente el poder legal, ¿cuál era? El del sultán, el del mazgen, el del gobierno, ¿no? Nunca existió como tal la República del Rif, pero sí es cierto que en idea y en proyecto, por supuesto que estaba. Pero curiosamente, el título que en un momento determinado quiere arrogarse tanto Abdelkrim como algún otro, ese no es el presidente de la República del Rif, sino es el del sultán del Rif, que evidentemente no llega, ¿no? El concepto, bueno, todo el mundo quería ser sultán como era el que se quería desplazar. Hay documentación muy interesante, hay algunos libros, hay un libro que está hecha por una historiadora de Sevilla, Piedad Velasco, sobre el tema del nacionalismo marroquí en el protectorado español, que yo les recomiendo a los que quieran estar interesados, donde habla un poco del tema y tal. Lo que pasa es que yo en su día la estuve apoyando para el acceso a determinada documentación. Todavía hay mucha documentación que está sin... la carta que les he puesto, una carta oficial de puño y letra firmada de Franco y con una anotación dando instrucciones sobre ese tema, es una de las muchísimas documentación que existe que hasta que no salga a la luz y los historiadores puedan acceder libremente a ella, puedan contrastarla y puedan unirla con otro, pues posiblemente nos vamos a dar sorpresas. Sorpresas no de lo que ha pasado, porque eso lo sabemos, sino de muchos intentos de lo que se quiso suceder y no sucedió, y de por qué se ha llegado a determinadas situaciones como fruto de haber fracasado algunas vías o haberse utilizado otras alternativas. Y no es ciencia ficción, es simplemente, bueno, pues abrir la puerta a la verdad, ¿no? Que es lo que hace falta. La última pregunta. Bien, hace poco, tomando la frase con la que ha terminado su exposición, magnífica, enhorabuena, España y Marruecos están condenados a entenderse. Era el título de un artículo que venía en una revista especializada, pero le añadía algo más y era una interrogación. ¿Hasta qué punto esa frase ha simbolizado la hipoteca que la política española ha tenido, ¿no?, a lo largo de todos estos últimos años frente a una política de hechos consumados por parte de Marruecos? Es decir, se planteaba, estamos condenados a entendernos, pero al final tenía una coletilla cómoda. Hay muchas formas de condenarse a entenderse. Una de ellas es decir, usted haga y yo intento remediar o intento reaccionar. Y es un poco el planteamiento ese. Quizás la pregunta se sale un poco del entorno militar y entra más un poco en el entorno político. Por eso no le quiero tampoco... No, vamos a ver, yo evidentemente en el tema político no puedo entrar porque tendría que estar aquí por la ministra de Asuntos Exteriores para responder, pero sí le voy a decir un poco cómo a lo largo de la historia hay que entender ese entendernos. Pues esto es como los matrimonios, como las parejas. Cuando hay entendimiento en una pareja es cuando una vez ceden unos, otra vez ceden otros y se llega a una convivencia. Y lo que sí que está claro que como no hay posibilidad de vender tu parte de tu casa o venderla o entregarla e irte tú a otro continente distinto a vivir, sino que vais a vivir en el mismo piso sí o sí, pues entonces hay que llegar a un entendimiento. Y ese entendimiento es muy necesario que haya ahí. Luego, evidentemente, los responsables de la política internacional de los países son los que tienen que analizar ese tema. Pero lo que sí que es cierto, que igual que España no pudo vivir de espaldas a Francia durante muchísimo tiempo, y la política francesa, fíjense si nos marcó o no nos marcó, que estuvimos en una guerra de la sucesión que fue tan determinante que, entre otras cosas, perdimos, y digo Gibraltar porque hemos hablado de Gibraltar, ¿no?, entre la Casa de los Borbones y la Casa de los Austrias, ¿no? O sea, durante siglos Francia y la relación con Francia y nuestro vecino de Francia ha regido la política española en muchas cosas, pues la marroquí, que es el vecino del sur, también. Mi experiencia personal y como historiador
conocedor del siglo XIX, del siglo XX, con Marruecos, me hace suscribir, entendidos en el sentido más noble de las palabras pronunciadas por Hassan II, que estamos condenados a entendernos, porque es que no podemos venirnos cada uno a la pared o pegarnos patadas en las espinillas. O sea, tenemos que seguir entendiéndonos, porque además creo que hay una conferencia muy interesante sobre yihadismo, sí, sobre tal, etcétera. Bueno, pues ustedes se figuran ustedes se figuran lo que sería un Marruecos, que hubiera una república islámica totalmente antioccidental, lo que sería eso para España. ¿Qué es lo que ha pasado en Irak cuando se acabó con Saddam Hussein? ¿Qué ha ocurrido en Libia cuando se acabó con Gaddafi? ¿Qué ocurrió con la primavera árabe? ¿Qué ha ocurrido? O sea, es que son cosas que hay que reflexionar y hay que hacer, ¿no? Yo soy partidario de la convivencia marital. Bien. Pues se nos ha acabado el tiempo. Hubiésemos podido seguir otra hora más escuchando al coronel Núñez, otra hora más planteando preguntas, pero las condiciones son las que son y nos cortan el micro en 2 minutos. Así que les agradezco a todos ustedes la presencia en esta conferencia. Le agradezco al coronel Núñez Calvo su magnífica intervención y su presencia aquí. Sé que ha tenido que utilizar, sacrificar días de permisos propios para poder estar aquí. No le han dado una comisión de servicio ni la ha solicitado, sino que él se ha mostrado dispuesto a colaborar y a representar a la Academia de Ciencias y Artes Militares en este ciclo, por lo cual doble agradecimiento. Recordarles a todos ustedes que el próximo jueves la conferencia estará dedicada a los españoles de Marruecos, nacidos en Marruecos, que intervendrá el don Julián Martínez Simancas, abogado del Estado y secretario general de Iberdrola, nacido allí en el Protectorado, y que para la próxima semana, el lunes, ya está disponible en Eventbrite la posibilidad de inscribirse para la conferencia del lunes. La del jueves todavía no, pero la del lunes sí, la cual pues les castigaré yo con mi escasa oratoria y mis escasos conocimientos, así que si me veo solo lo comprenderé. Muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo jueves.